Me llamo Marshall Gray y crié a mi hijo Derek con cada gota de sudor, cada gota de aceite y cada hora de tranquilidad que pude robar entre los turnos en el taller y las noches revisando libros de contabilidad en mi pequeña oficina. Ya soy mecánico jubilado, aunque la gente todavía me ve bajo el capó de sus coches cuando creen que nadie me ve. También soy un casero discreto. 38 propiedades modestas repartidas en 3 pueblos, cada una testimonio no de riqueza, sino de trabajo constante y ahorros esmerados. La mayoría de la gente todavía piensa que solo soy el tipo con manchas de grasa en las manos y una caja de herramientas en el asiento trasero de su camioneta. Me parece bien. Nunca me importó el espectáculo. Creo que el valor de un hombre reside en lo que hace, no en cómo se viste. Sin embargo, cuando supe que Derek estaba comprometido con Marissa Langford, hija de la familia Langford, cuyo nombre resuena en cada rascacielos del condado, vi una faceta de mi hijo y de esa familia para la que no estaba preparada. Recuerdo la mañana que lo oí. Era un día húmedo de primavera. La lluvia golpeaba mi parabrisas mientras conducía por el camino de grava hacia el taller. Casi esperaba que Derek me llamara desde la carretera, lleno de emoción. En cambio, su voz era más extraña, esperanzada, sí, pero con un matiz de vacilación que nunca había oído. Papá, dijo en voz baja. Marissa, dijo que sí. Esa confesión de 4 palabras debería haberme puesto contentísima, pero dudé. Me imaginé a los Langford, con sus sonrisas refinadas y sus jardines impecablemente cuidados, dándome la bienvenida a su gran mundo. En cambio, se me hizo un nudo en el pecho, la premonición de que mi chaqueta vaquera y mis botas de trabajo desgastadas no encajarían en su imagen. Al llegar a la finca Langford esa noche, aparqué a mitad de un largo camino de entrada bordeado de setos bien cuidados. La casa se alzaba como una catedral de mármol, con luces brillando a través de amplios ventanales y risas perdiéndose en la noche. Salí al porche, con el corazón latiéndome con fuerza como solo lo sentía cuando se me atascaba una transmisión o cuando un cliente amenazaba con demandarme por una reparación que nunca entendía. Derek me recibió en la puerta, con la chaqueta del smoking colgada del brazo, los ojos brillantes de orgullo y algo más, una tensión que aún no podía identificar. Le estreché la mano, noté cómo intentaba estirarme la manga para que no se me viera el puño. Lo había criado para ser considerado, pero esto parecía un ajuste, como si mi propia figura lo incomodara. Dentro, el salón era una galería del éxito de Langford, fotografías de relucientes condominios, placas de premios y vitrinas llenas de trofeos de plata. Me sentí atraído por una fotografía del joven Charles Langford, severo y respetuoso con un traje ajustado, de pie junto a un imponente edificio de 30 pisos. Tragué saliva y me volví hacia Derek, pero él ya se estaba alejando, presentándome a primos lejanos y clientes de sus futuros suegros. Lo seguí como una brisa suave, escuchando a la madre de Marissa, Evelyn, mencionar la importancia de la primera impresión, de presentar una imagen unida y de buen gusto para la próxima fiesta de compromiso. Asentí y sonreí, sintiendo una repentina amargura. ¿Aparentemente elegante? ¿Acaso pensaban que era intocable con mis franelas desteñidas por el aceite? Cuando la música subió de volumen y las copas tintinearon al brindar, Charles Langford levantó su copa de champán y ofreció una cálida bienvenida a Martin Gray. Parpadeé, miré fijamente mi etiqueta con el nombre, de plástico blanco, escrita a mano y en cursiva, pero decía Martin. Se me cortó la respiración. Me aclaré la voz. Marshall, dije en voz baja. Hizo una pausa, miró a su esposa y luego a mí. Ah, dijo. Martín, claro. Tomó un sorbo, como si me hubiera puesto el nombre equivocado sin querer. Sonreí y lo dejé pasar, porque odiaba su escena. Pero por dentro, sentía la sangre correr por mis venas, el orgullo y la indignación luchando por dominar. Derek me miró desde el otro lado de la habitación y me ofreció una pequeña sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Se había acostumbrado a los círculos refinados, donde la gente nunca miraba el nombre del hombre en la lista de invitados y solo se preocupaba por su propio reflejo. Pensé en los años que pasé criándolo, enseñándole a reconstruir motores de chatarra, a no desperdiciar ni un solo tornillo, a mantenerse erguido y mirar a los hombres a los ojos. Y ahora lo veía cambiar de postura, bajar la mirada cuando me hablaban, como si mis manos lo ensuciaran por asociación. La vista me dolió más que cualquier insulto. Al terminar la noche, Derek me acompañó hasta la entrada,
bajo la luz de los faroles que colgaban de ganchos de hierro forjado. El aire olía a lilas frescas y diésel. Dudó antes de hablar, las palabras le salieron atropelladamente. Papá, yo. Gracias por venir. Me alborotó el pelo, un gesto que no había sentido en años. Sé que esto no es propio de ti. Asentí. Estoy orgulloso de ti, dije, aunque me sentí vacío. Mi orgullo siempre estuvo en el chico en el que se había convertido, amable, fuerte, honesto. Quería que viera que yo también me enorgullecía del hombre en el que me había esforzado por convertirme para él. A la mañana siguiente, de vuelta en mi taller, me miré fijamente en el escaparate de la mancha de aceite. Tenía la mejilla manchada de grasa donde me había secado el sudor. Me pasé una mano por el pelo canoso, pensando en todas las maneras en que el mundo me juzgaría ahora, por mi ropa, por las tranquilas hileras de modestas casas adosadas que poseía, por el código de conducta obrero tatuado en cada línea de mi rostro. Nunca había ocultado mi pasado, pero sí mi presente. Bajo mi LLC, MG Holdings, controlaba propiedades no menos grandes que las de los Lanford. Compré esas casas hace 6 años en subastas de ejecución hipotecaria, criando a Derek no por vanidad ni estatus, sino por los valores que creía que lo sustentarían, dedicación, humildad y lealtad. Pero esa mañana, entre el eco de los motores y el siseo de las llaves neumáticas, me di cuenta de que el futuro de Derek había empezado a transformarlo en alguien a quien apenas reconocía. Caminé entre filas de autos, cada uno esperando mi toque, y tomé una decisión. No me quedaría sin nombre en las sombras mientras los suegros de mi hijo me trataban como un fantasma. Les mostraría la profundidad de lo que habían dado por sentado. Les recordaría a Derek y a los Lanford quién era realmente Marshall Gray, un padre que construyó más que motores, que puso los cimientos de la honestidad y la argamasa de la devoción, y que se negó a ser marginado en la vida de su propio hijo. Esa noche, cuando Derek volvió a llamar, con la voz tensa por la incertidumbre, me senté en mi escritorio con las manos juntas. Derek, le dije, hay algo que necesitas saber. Y mientras su nombre resonaba en mis oídos, sentí una silenciosa determinación instalarse en mi pecho. Había ocultado mi riqueza para enseñarle que el carácter importa más que el capital. Pero si tenía que revelarlo todo para recordarle sus raíces, que así fuera. Así que me preparé para mostrarle al padre que creía conocer, y al hombre que había olvidado que se enorgullecía de llamar papá. Desde el momento en que entré en la sala de los Lanford por primera vez después del compromiso de Derek, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con los suelos de mármol pulido ni con el aire acondicionado en frío ártico. Sus padres, Charles y Evelyn Lanford, me miraban como si fuera un invitado inesperado que se quedaba junto al perchero. Sus miradas pasaron de largo por mi chaqueta vaquera planchada y mis botas de trabajo desgastadas, para posarse en los espejos ornamentados y las obras de arte seleccionadas que cubrían las paredes. Los saludé con un firme apretón de manos y una sonrisa, pero cada vez que hablaba, sentía que sus amables gestos de asentimiento no demostraban más que la cortesía debida a la ayuda. Me llamaron Martín 3 veces esa noche, mi nombre es Marshall, y los corregí cada vez, aunque apenas notaron la corrección cuando volvieron a su error. Era como si estuvieran decididos a borrarme de la historia, a negar cualquier relación real entre el padre y el novio. Guardé silencio y acepté su fría cortesía, porque nunca me han gustado las escenas, y porque Derek estaba a mi lado, apoyado en mi brazo, con los ojos brillantes de nerviosismo. No se dio cuenta de que sus futuros suegros me despedían, o si lo hizo, prefirió el silencio a la confrontación. Esa decisión me hundió más que cualquier insulto. Al verlo adentrarse más en su mundo, temí que estuviera olvidando de dónde venía, olvidando el pequeño taller donde aprendió a cambiar una llanta a los 6 años, donde se deslizó por primera vez bajo el chasis de un Camaro oxidado. El olor a aceite y solvente le enseñó que el trabajo era más honesto que cualquier extracto bancario. En la fiesta de compromiso, me quedé junto a la mesa de refrigerios, con un plato de quichés y agua con gas en la mano, mientras Charles Lanford se lanzaba a su discurso sobre la unión perfecta de dos familias distinguidas. Su mirada no se cruzó con la mía en ningún momento. Evelyn charló con las tías de Marisa sobre arreglos florales y su presentación en De Weber, y luego hizo una pausa para preguntarme con tono cortante a qué me dedicaba. Bienes raíces, respondí. Tengo algunas propiedades en alquiler. Arqueó una ceja y una sonrisa de incredulidad se dibujó en la comisura de sus labios. Ah, dijo, propiedades de alquiler. Qué pintoresco.
La palabra quedó flotando en el aire como una mueca de desprecio. Asentí levemente y no dije nada más. Derek me miró desde el otro lado de la habitación y me ofreció una breve sonrisa de disculpa. Una que parecía decir, lo sé, papá, pero así tienen que ser las cosas ahora. Sus palabras me habrían consolado antes, pero ahora me dolían como sal en una herida abierta. Recordé las noches que me quedaba despierta ayudándolo con sus tareas, los sábados que pasábamos pintando el cobertizo detrás de casa, las oraciones en silencio que susurré cuando nació, prometiéndole una vida mejor que la mía. Y allí estaba, de pie junto a los padres de su prometida como una sombra elegida por ellos, con el rostro en una expresión educada, sin rastro de la risa que sabía que guardaba en su interior. Después de los brindis, paseé por el solario, contemplando las vistas de los jardines cuidados, bañados por la luz del atardecer. Cada ventana enmarcaba una escena de absoluta perfección. Y, sin embargo, dentro, sentía el vacío de un huésped que no encajaba. Pensé en Camilla, mi administradora, quien me enseñó la importancia de cultivar el respeto con cada inquilino y propietario. Pensé en el orgullo que sentía al entregarle a Derek su primer juego de llaves de una casa que me había ayudado a renovar. Me di cuenta de que los Langford no tenían ni idea de quién era yo en realidad, y sus suposiciones dolían más que sus burlas. Más tarde, cuando Marissa me presentó a sus amigos de la universidad, me presentó como el padre de mi prometido. Había calidez en su voz, pero quedó eclipsada por la rápida mirada que le dirigió a su madre, como para asegurarse de que no me desviaba de mi lugar. Una advertencia materna, tácita, para que recordara mi rango en este mundo cuidadosamente coreografiado. Marissa me apretó el brazo y la boca, no te preocupes, pero me sentí más preocupado que nunca. De camino a casa, Derek rompió el silencio. Su voz era baja, vulnerable. Papá, siento que... Su voz se fue apagando, escrutándome el rostro. Lo miré, vi el conflicto en su mirada y me ablandé. Hijo, dije, aún no me conocen. ¿Ven lo que quieren ver? Él asintió, pero lo oí tragar saliva con dificultad. Sabía que quería que lo dejara pasar por él, que siguiera la corriente hasta la boda. Pero no podía ignorar lo que había visto, rostros desviados. Palabras cuidadosamente elegidas para cortar de raíz el respeto antes de que pudiera crecer. Durante los días siguientes, vi a Derek sumergirse más en su mundo. Dejó de usar sus camisas de franela favoritas, cambió sus viejas botas de cuero por mocasines lustrados y empezó a usar palabras que nunca antes había pronunciado. Portafolio, presentación, imagen. Parecía orgulloso, pero me recordó al chico que solía pedirme que le enseñara a soldar, cuyas manos temblaban de emoción cuando por fin sostenía un soldador. Se había convertido en la imagen de la sofisticación, pero con cada lección que aprendía, se alejaba de quien había sido. Mi hijo, tosco, honesto hasta la exageración. Cuando Derek me invitó a cenar con ellos en el Langford Country Club, dudé. El Country Club, otro escenario donde mis manos manchadas de aceite sobresaldrían como astillas en un panel de caoba. Pero me tragué el orgullo y acepté. Imaginé la alfombra roja del lujo, la platería reluciente, las voces susurrantes hablando de su propia importancia. Iría, decidí por Derek. Quizás, mostrándole respeto, podría enseñarle que el respeto se gana, no se exige. Esa noche, mientras me abotonaba mi mejor camisa y me ataba los zapatos de cuero, unos zapatos que no había usado en años, sentí el peso de todo lo que había construido en mi taller, en mis propiedades, en la crianza de mi hijo. Me pregunté si importaría aquí, en un mundo definido por la apariencia y el legado. Me pregunté si la indiferencia que ya había sentido era solo el principio, un preludio de mayores desaires conforme se acercaba la boda. Pero también sentí una férrea determinación. Si los Langford querían una actuación, les haría una, les mostraría quién era realmente Marshall Gray, no la caricatura que habían creado. Y tal vez, solo tal vez, podría demostrarle a Derek que, sin importar con cuántas familias de bienes raíces importantes se casara, siempre sería el hijo de un mecánico y un casero que lo dio todo para que su hijo se destacara en cualquier habitación. Era miércoles por la tarde cuando recibí la llamada, justo después de terminar de reemplazar un calentador de agua averiado en uno de los dúplex de Addon. Tenía la camisa pegada al cuerpo por el sudor y el polvo, y estaba hundido hasta los codos en el papeleo en la trastienda cuando el nombre de Derek apareció en la pantalla de mi teléfono. Me limpié las manos con un trapo y luego cogí el móvil. Hola, hijo,
dije sonriendo. Su voz sonó tensa, demasiado mesurada. Oye, papá, ¿tienes un minuto? Siempre, dije, sabiendo ya que esto no iba a ser una simple charla. Hubo una pausa, uno de esos silencios densos y prolongados que se forman como un trueno antes de la tormenta. Quiero hablarte de la lista de invitados a la boda, empezó en voz baja. Es que, bueno, los Langford se han centrado mucho en mantener la intimidad. Mi sonrisa se desvaneció, pero mantuve un tono ligero. Íntimo está bien. No necesito traer a todo el pueblo. Solo yo y un par de amigos. Eso es todo, ¿de acuerdo? Hubo otra pausa. Entonces, papá, ¿creen que sería más sencillo si no incluyéramos a todos? O sea, solo a la familia cercana. O sea, solo yo, Marissa, la fiesta nupcial y no yo, dije, con la voz repentinamente más aguda de lo que pretendía. No, no, claro que tú, dijo rápidamente, pero no sonó a convicción. Sonó a obligación. Y entonces llegó el golpe de gracia. Es que Rosewood Manor tiene una estética particular que buscan, y no quieren distracciones. Distracciones. La palabra me golpeó más fuerte que cualquier dolor en los nudillos. Sentí su eco en el pecho. Distracción, en eso me había convertido a sus ojos. No es un padre. No es el hombre que lo crió solo. Solo una incomodidad estética. Una mancha en su cuidada exhibición de elegancia. Así que ahora soy una distracción, dije, más tranquilo. Ya veo. No, papá, no quise decir eso. Pero sí. Quizás no era lo que él quería decir, pero era lo que había permitido que dijeran. Lo que había aceptado cuando no se opuso. Me estás diciendo que te crié, que te di de comer, que te enseñé todo lo que sabía, y ahora no soy lo suficientemente limpio ni educado como para sentarme en la boda de mi propio hijo? Papá, no es así, por favor, dijo Derek, pero pude oír el pánico invadiendo su voz. Es que... no quiero complicar las cosas con la familia de Marissa. ¿Más difícil? Me mordí las palabras que quería decir. La verdad era que había trabajado toda mi vida para facilitarle las cosas a Derek. Acepté otros trabajos. Dejé las vacaciones. A veces me saltaba comidas cuando el negocio iba mal. Nunca dejé que me viera rendirme. Llevaba el orgullo como una segunda piel, no porque necesitara reconocimiento, sino porque creía que estaba construyendo a un hombre que recordaría lo que significaba el sacrificio. Nunca pensé que me tratarían como si no perteneciera al momento más importante de su vida. Dejé que el silencio se cerniera entre nosotros. Déjalo sentarse ahí. Papá, te quiero, ¿vale? Sabes que sí, lo intentó. Esto no es personal. Es que... es complicado. Complicado, repetí, intentando tranquilizarme. ¿Alguna vez pensaste que fue complicado para mí cuando trabajé en 3 empleos para que pudieras pagar tus estudios? ¿Cuando vendí mi camioneta para que no tuvieras que pedir préstamos? ¿Alguna vez lo pensaste? Sí, dijo, y lo creo. ¿Lo hice? Pero saber y recordar no es lo mismo que defender lo que importa. Y ahora no puedes enfrentarte a un magnate inmobiliario y a su esposa trofeo para decirles que tu padre estará en tu boda. Eso es lo que dices. No respondió. Solté un suspiro y miré alrededor de la oficina. Montones de facturas. Una foto enmarcada de Derek y yo de cuando tenía 11 años, ambos cubiertos de grasa, sonriendo junto al Chevelle oxidado que habíamos restaurado durante 2 veranos. Ese chico, el de la foto, habría peleado con cualquiera por mí. ¿Pero el hombre del teléfono? Le daban miedo los colores de las servilletas, las cartas de vinos y la aprobación de los Langford. No estoy enfadado, Derek, dije finalmente. Estoy decepcionado. Esa palabra siempre suena diferente. Y lo decía en serio. No con rabia. No con malicia. Sino con el profundo dolor de un padre que ve a su hijo alejarse de todo lo que importaba, sin darse cuenta. Aún así, le enviaré un regalo, dije. Y una tarjeta. Puedes decirles a los Langford que no se preocupen. No les arruinaré su perfecta estética. Papá,
por favor, no hagas eso. No empeores las cosas. Casi me río, pero más bien me salió un suspiro. Ya lo hiciste, hijo. Terminé la llamada antes de que pudiera disculparse. Después de eso, la tienda quedó en silencio. Me senté en la silla detrás de mi escritorio, con el asiento de vinilo crujiendo bajo mí, y miré al vacío. Distracción, dije en voz alta, dejando que la palabra se me escapara como algo amargo que no podía escupir. No me habían excluido de la lista de invitados. Me borraron de la ecuación. Mi presencia era vergonzosa, demasiado ruda para mesas pulidas y centros de mesa florales. Sabía de qué se trataba realmente. No se trataba de espacio. Se trataba de estatus. No querían a un hombre que pareciera trabajar con las manos. Querían glamour narrativo, legado, exclusividad. No alguien cuyas botas dejaran huellas de barro en el mármol. No sabían quién era yo. Vieron a un mecánico con una camioneta vieja, no a un hombre con más propiedades de las que su cartera podía contar. Vieron agallas en lugar de gracia. Y lo vieron porque yo se lo permití. Decidí criar a Derek con sencillez. Decidí no hacer alarde de la LLC. Sin mencionar que tenía departamentos en su mismo vecindario. No pensé que necesitara demostrar nada. Hasta ahora. Mientras cerraba la oficina y caminaba hacia la camioneta, miré el cielo que oscurecía. Hay un silencio que llega justo antes de que un hombre decida que ya es suficiente. No iba a discutir con los Langford. No iba a rogar por un asiento en la boda de mi propio hijo. Pero yo tampoco iba a desaparecer. Ya no. Si pensaban que no pertenecía, quizá era hora de recordarles quién era exactamente. Y cuánto de su boda perfecta dependía del hombre al que despidieron. Rosewood Manor. Para la mayoría, es una fantasía. Grandes columnas blancas, amplios jardines recortados como terciopelo y un salón de baile adornado con candelabros de cristal que reflejan sueños en oro. Para las parejas en la ciudad, es el lugar ideal. De esos que se reservan con 2 años de anticipación y se rumorean como un castillo encantado. Lo que no sabían, lo que nadie sabía, es que yo era el dueño. Discretamente. Legalmente. Completamente. Hace 6 años, la compré en una subasta de ejecución hipotecaria. Estaba en mal estado, cimientos agrietados, hiedra descontrolada y moho subiendo por las paredes. La mayoría de la gente no veía potencial. Pero yo sí. Vi una propiedad que solo necesitaba a alguien que se preocupara más por la restauración que por la reputación. Creé una LLC, MG Holdings, e invertí todo lo que gané en esa inversión. Trabajé por las noches con un equipo de artesanos, techadores, yeseros y electricistas. Y poco a poco, ladrillo a ladrillo, le dimos nueva vida. Oculté mi nombre en los documentos públicos, pagué mis impuestos anticipadamente y nunca me presenté en el A. En Rosewood, no dije ni una palabra. No porque no quisiera, sino porque me había pasado la vida intentando criarlo con valores. Modestia. Humildad. Nunca quise que mi dinero definiera nuestra relación. Quería que aprendiera el orgullo que no proviene del poder ni de la propiedad, sino de la decencia. Conducía una camioneta vieja, usaba más franela que polar y no me importaba que la gente pensara que era solo otro mecánico jubilado con él. Sueldo del alquiler que cobrar. Así me gustaba. Que me subestimaran. Que no me vieran. Pero el día que me llamó distracción, algo me revolvió el pecho. No era ira, al menos no al principio. Fue incredulidad. Dolor. Luego, un ardor lento y profundo. Le había dado todo, mi tiempo, mi sudor, mi nombre, ¿y ahora no era lo suficientemente buena para salir en sus fotos de boda? ¿Por qué no encajaba con el estilo de Rosewood Manor? Pensé en todas las bodas que había presenciado allí en silencio a lo largo de los años. Parejas brindando con copas de champán, madres secándose los ojos con encaje, padres dando discursos sobre el legado. Y yo siempre estaba en un segundo plano, a veces literalmente. Una vez ayudé a arreglar la máquina de hielo 1 hora antes de una recepción. Otra vez reparé una gotera en el techo a medianoche para que la fiesta nupcial no despertara con el pasillo empapado. Siempre muy atenta. Siempre invisible. Ya no.
Esa tarde, conduje hasta la mansión. Camilla, mi manager, me recibió en la puerta trasera como siempre. Ha estado conmigo desde el principio, perspicaz, leal y protectora a ultranza de mi privacidad. Sabía cómo operaba. Discreta, pero nunca fuera de control. ¿Tienes un minuto?, pregunté al entrar en su oficina. Claro, dijo, dejando una carpeta a un lado. ¿Todo bien? Me senté y me froté la mandíbula con una mano callosa. Necesito saber si la lista de bodas de Langford Gray incluye mi nombre. Parpadeó y luego se volvió hacia su portátil, escribiendo con rapidez y precisión. Entregaron su pase de invitado esta mañana. Déjame abrirlo. Una pausa. Luego, una exhalación lenta. No. No estás en la lista. No hay padre del novio. Solo la familia Langford, el cortejo nupcial y tu hijo. ¡Qué sorpresa! No, la verdad es que no dije, conteniendo el calor que me subía por la garganta. ¿Creen que no encajaría? Se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que lo arregle? Llamaré a Evelyn Langford yo mismo. Negué con la cabeza. No. Que sigan pensando que no soy lo suficientemente importante como para incluirme. Hice una pausa y luego añadí, pero quiero que se retire todo el contrato. Todo el acuerdo de reserva. Camilla levantó una ceja. ¿Estás cancelando? Asentí una vez. Lentamente. Efectivo de inmediato. Devolución total del depósito. Y asegúrate de que esté escrito de forma que no se pueda tergiversar. Quiero que sea respetuoso. Pero definitivo. Sus dedos vacilaron sobre el teclado. ¿Segura? Estoy segura. Me quedé allí sentado un buen rato después de que ella salió de la habitación, escuchando el tic-tac del reloj antiguo sobre la chimenea. Pensé en Derek de niño. Cómo se quedaba dormido en la cabina de mi camioneta durante las reparaciones largas. Como una vez me preguntó si alguna vez viviríamos en una mansión. Le dije que no importaba cómo se viera una casa si sus habitantes no se respetaban. Y asintió como si lo entendiera. Me pregunté si aún lo entendía. Para cuando Camilla regresó, la carta ya estaba mecanografiada y lista para mi firma. La deslizó por el escritorio. Programé su envío para el viernes, dijo. El día antes de su última inspección. Perfecto, dije, tomando el bolígrafo. Mi mano se quedó suspendida un segundo. Luego la firmé con el mismo cuidado deliberado que había empleado en todas las facturas de reparación que había escrito. Camilla me observó la cara. ¿Quieres llamarlos personalmente? No dije. Deja que hable el periódico. Ella asintió y luego sonrió levemente. Siempre supe que había fuego en ti, Marshall. No te devolví la sonrisa. Todavía no. Porque no se trataba de venganza. No se trataba de hacer un escándalo ni de demostrar algo con ruido. Se trataba de trazar una línea que dijera, hasta aquí, no más allá. Podía soportar que me ignoraran. Podía soportar que me llamaran con el nombre equivocado. Pero no iba a permitir que me borraran. Al salir de la oficina y pararme al borde del césped, miré el espacio verde que habría albergado su ceremonia. Los rosales estaban en plena floración. La brisa agitaba las cintas de seda que colgaban de los faroles del patio. No sabían que yo era el dueño de la tierra bajo sus sueños. Pero estaban a punto de descubrirlo. Llegué a Rosewood Manor justo después de las 6 de la tarde. El sol poniente teñía la finca de un cálido dorado y proyectaba largas sombras sobre el terreno de grava. La mansión se alzaba como una catedral silenciosa contra el cielo, con columnas blancas e inmaculadas, hiedra trepando con elegancia por el ala lateral y hileras de flores floreciendo en un orden ordenado. Era un lugar con el que la gente soñaba. Pero esta noche, no estaba allí por la fantasía. Estaba allí por la realidad. Camilla había omitido mi nombre de todos los documentos públicos, tal como acordamos cuando compré la casa. Era cuestión de privacidad, de control, de permanecer en silencio tras una cortina. Pero ahora esa cortina parecía un escudo que usaría para proteger a quienes no la merecían. Le hice un gesto a Curtis, el jefe de seguridad de la puerta, y me dejó pasar sin preguntas.
Camilla me había entregado la lista de invitados ese mismo día. La revisé 2 veces. El nombre de Derek estaba allí, por supuesto. La familia de Marissa, de pies a cabeza. Incluso primos lejanos de Langford, a quienes no había visto en años. Damas de honor, padrinos, estilistas, catering, 2 fotógrafos y un operador de drones. Y, sin embargo, ni una sola mención del padre del novio. Ni un susurro de mí. Entré por la entrada lateral al patio donde estaban realizando la visita previa a la boda. Retrocedí, con los brazos cruzados, mi camisa de franela planchada cuidadosamente metida bajo una cazadora oscura. No me había vestido elegante, pero tampoco llevaba la ropa de la tienda. Quería estar presente, sin llamar la atención, sin ser escandalosa, pero sin duda presente. Estaban en el salón principal cuando entré, los Langford y Derek, caminando detrás de un coordinador junior que les mostraba el diseño. La risa de Evelyn resonó por el pasillo, frágil y brillante. Esta iluminación quedará divina en las fotos de la ceremonia, dijo, mirando a su alrededor. Pero asegurémonos de colocar el lado del novio más alejado del frente. No queremos inconsistencias en la estética. Charles asintió con los brazos a la espalda, como si estuviera inspeccionando una propiedad que estaba a punto de remodelar. Sí, sí. Queremos que las fotos familiares se vean tan impecables como las de la novia. Sin sorpresas. Evelyn añadió, casi en voz baja. Sobre todo, no alguien con el vestuario de un trabajador. No puede tener manchas de grasa ni recuerdos enmarcados en oro. Lo sentí como una bofetada. No dijo mi nombre, pero no hacía falta. Era el único hombre trabajador en el círculo de Derek. El único cuyas manos estaban más familiarizadas con el metal que con los menús. Miré a Derek, de pie entre ellos. No se rió, pero tampoco dijo nada. Bajó la mirada al suelo, con las manos en los bolsillos, sin decir nada, dejándolo pasar. No sé qué le dolió más, si lo que dijo Evelyn o lo que Derek no dijo. Me quedé clavada donde estaba, casi al fondo del pasillo, viéndolos desaparecer en el salón de baile. Las lámparas de araña estaban encendidas, brillando como estrellas, y me vi reflejado en una de las columnas de espejo. No parecía un hombre fuera de lugar. Parecía un hombre sin paciencia. Caminé hacia la terraza, tomándome mi tiempo. Conocía este lugar mejor que nadie. Había supervisado cada reparación, había pisado cada tabla crujiente antes de que la reemplazaran, había elegido los patrones de los azulejos, los acabados de la madera, el color exacto de las molduras exteriores. Recordé estar en esa misma terraza con un portapapeles y un contratista durante la primera helada del año, viendo cómo la pintura se desprendía y los sueños se agrietaban como yeso viejo, y ahora me trataban como una mancha en el lugar que había reconstruido. Llegaron algunos invitados más, miembros de la familia extensa de Marissa que formaban parte del primer recorrido. Me quedé a un lado, bebiendo una botella de agua, saludando cortésmente al personal que sabía quién era en realidad. Me devolvieron el saludo con un sutil asentimiento. Probablemente Camilla les había dicho que no dijeran nada. Bien. No necesitaba un anuncio. Necesitaba ver en qué clase de hombre estaba eligiendo mi hijo convertirse. Observé a Evelyn pasar los dedos por el borde de la mesa principal, murmurando algo sobre la distribución de asientos. Y el padre de Derek le dijo a la coordinadora, si insiste en asistir, debe sentarse al fondo. Quizás por la entrada del personal. No está precisamente listo para la foto. Derek no volvió a decir nada. Me quedé allí parado. Ni una mueca. Ni una palabra. Sentí algo cerrado en mí, como una válvula que se abría en mi pecho. Una cosa era ser ignorada por desconocidos. Pero ser descartada, y respetada y luego encontrarme con el silencio de mi hijo. Ese silencio era su propia traición. Podría aguantar un golpe. Había aguantado muchos en mi vida. Pero esto no se trataba de orgullo. Se trataba de dignidad. La mía. Y el hecho de que mi propia sangre no pudiera defenderla lo decía todo. Me di la vuelta y me fui en silencio antes de que nadie me viera. Mis botas crujieron suavemente contra el camino de grava mientras caminaba de regreso a la camioneta. El cielo se había oscurecido,
Una neblina azul presionaba contra los árboles, y la mansión a mis espaldas se veía tranquila, hermosa, incluso. Pero la belleza ya estaba vacía. De vuelta en la camioneta, me senté un momento, con ambas manos en el volante. No encendí el motor. Me quedé mirando mi reflejo en el retrovisor. El hombre que vi no era la distracción que temían. Era el cimiento sobre el que se asentaban los chicos. Él era las manos que pagaron la universidad, la voz que enseñó a distinguir el bien del mal, la espalda que llevaba 2 trabajos a la vez para pagar los tacos y las reparaciones del coche y 1000 cosas más que le hacían la vida fácil a Derek cuando la mía era complicada. Y ya no iba a quedarse en las sombras. Querían una boda sin el mecánico, el hombre de los dedos manchados de aceite y con demasiada sinceridad en la voz. Bien. Pero iban a aprender, de una forma u otra, que no se construyen sueños sobre la base del sacrificio ajeno y se espera silencio. A la mañana siguiente, entré en la oficina de Camilla y recogí la copia de la carta de cancelación. Mi nombre no estaba en la lista de invitados, pero estaba a punto de estar en sus mentes de maneras que nunca imaginaron. A la mañana siguiente de verlos en el salón de baile, hablando de dónde sentar al mecánico y fingiendo que no había construido ni la mitad de lo que pisaban, no dormí hasta tarde. Nunca lo hago. Me levanté a las 5, me preparé una cafetera de café solo bien cargado. Me senté a la desgastada mesa de la cocina y me quedé mirando la copia impresa del contrato de boda de Lanford Gray. Camilla ya había redactado la cancelación. Estaba perfectamente junto a mi taza, 3 páginas impecables que detallaban los términos de la rescisión, cortés, profesional y definitiva. La releí, no porque no me importara el lenguaje, sino porque necesitaba sentirla. Cada frase, cada cláusula. Quería sentir el peso de la decisión en mi pecho. Pensé en Derek, pensé en el chico que me rogaba que lo acompañara a las visitas de servicio, que se quedaba dormido en la parte trasera de la camioneta envuelto en mi franela. Pensé en el hombre en el que se estaba convirtiendo, bien hablado, bien vestido, y de repente con miedo de estar al lado del hombre que lo crió. Siempre había esperado haberle dado una base sólida que no se pudiera quebrantar con candelabros ni trajes a medida, pero me equivoqué, y ese silencio dolió más que cualquier ruido. A las 7, iba en mi camioneta rumbo a Rosewood. El camino me resultaba familiar, serpenteando entre campos de cultivo y pasando por pequeños pueblos, de esos lugares donde la gente todavía saluda desde sus porches. Saludé con la cabeza a algunos corredores, pasé por delante del restaurante que aún conservaba mi desayuno especial favorito con mi nombre, y crucé las puertas de hierro de la mansión como lo había hecho cientos de veces. Camilla me recibió en la entrada, con un portapapeles y un sobre cerrado. Imprimí ambas copias, dijo. Una para su representante legal y otra para la familia. Puedo enviarla certificada o entregarla a través del ayuntamiento si lo desea. No, dije, tomando el sobre. Lo enviaremos por nuestro sistema estándar. ¿Tranquilo? Sencillo. No necesito fuegos artificiales. ¿Seguro?, preguntó, mirándome con esos ojos inteligentes y penetrantes que no se perdían nada. Porque esto los va a poner nerviosos. Sobre todo a Evelyn. Asentí levemente. Bien. Entramos a la oficina principal, la de las ventanas altas y el escritorio de caoba tras el que rara vez me sentaba. Prefería el lugar de trabajo, los rincones con muestras de pintura y telas. Pero hoy, me senté detrás de ese escritorio como un propietario. No solo como el inversor silencioso en segundo plano. No solo como el padre de Derek. Pero el hombre a cargo. Tomé el bolígrafo, lo destapé lentamente y firmé la orden. Cancelación de la boda de Lanford Gray. Reembolso completo en 48 horas. No se darán explicaciones aparte de los conflictos de disponibilidad. Para cualquier consulta, diríjase a la oficina. Sin excepciones. Los trazos de mi firma fueron suaves y firmes. Sin vacilación. Porque no fue una decisión insignificante. Fue el resultado de meses de verme borrar, llamarme por el nombre equivocado, ignorarme en habitaciones que pagué, ser rechazado por personas que creían que el estatus tenía algo que ver con la esencia. Cuando le devolví los documentos firmados a Camilla, me miró fijamente. ¿Quieres que le dé a enviar ahora? Miré el reloj. Eran las 9:42. Su última inspección estaba programada para el sábado.
Si enviábamos el aviso el viernes por la mañana, tendrían tiempo justo para entrar en pánico, pero no para solucionarlo. Programen el aviso para mañana. A las 10 en punto. Los labios de Camilla se curvaron, no con malicia, sino con discreto respeto. Entendido. Me levanté, respiré hondo y miré la oficina. Mis ojos se posaron en un plano enmarcado de la renovación original de la mansión. Amarillento, manchado con mis viejas marcas de lápiz de cuando movimos paredes, abrimos techos y le dimos nueva vida a este lugar. Recordé haber instalado el cableado a altas horas de la noche, solo con una linterna frontal y un termo de café. Esa era la versión de mí que no veían. La versión que llamaron una distracción. Al salir de la oficina, caminé por el perímetro del jardín principal. Las rosas florecían en perfecta simetría, un mar de rojo y blanco sobre un fondo de setos que yo mismo había pagado para darle forma. El cenador con el que planeaban casarse comprendía con orgullo. Sus sombras se extendían sobre los caminos de pasillo que habían encargado. Me detuve allí, solo un instante, e imaginé a Derek de pie ante el altar. Lo imaginé observando las filas de rostros, sonriendo nerviosamente. ¿Se daría cuenta de que no estaba? ¿Le importaría? No. No era justo. Le importaría. Pero él no peleaba. Ese era el verdadero problema. Derek no era cruel. Simplemente no sabía cómo alzar la voz cuando era necesario. Así que tuve que alzarla para él. A mi manera, tranquila. Esa tarde, Camilla me envió una confirmación. La carta de cancelación ya estaba en cola, programada y con tiempo. Solo quedaba esperar. Pasé el resto del día recorriendo mis propiedades en la ciudad. Consulté a un inquilino cuyo hijo tenía fiebre. Cambié los filtros de agua en un complejo de 4 pisos en Midtown. Saludé a la anciana que aún pagaba el alquiler con cheques escritos a mano y me ofrecía galletas de avena cada vez que pasaba. Eran los míos. Gente a la que no le importaba el nombre de la escritura. Solo les importaba que apareciera. Esa noche, me serví un vasito de bourbon y me senté en el porche trasero. Las estrellas brillaban, nítidas y definidas contra el cielo negro. Mi perro, un viejo pastor llamado Tab, se acurrucó a mis pies. Le froté detrás de las orejas y exhalé. Mañana, le dije a nadie. Mañana recordarán quién construyó su sueño. Y no lo volverán a olvidar. El correo electrónico se envió exactamente a las 10 de la mañana del viernes. Camilla lo confirmó con un simple mensaje. Enviado. Ya me están avisando. Dejé el teléfono y di un sorbo a mi café, observando cómo el vapor subía como una exhalación silenciosa de un cuerpo que había mantenido la tensión demasiado tiempo. Esto no era venganza. Era una revelación. Y acababa de llegar, sellado en un lenguaje legal cortés, a la puerta de los Langford. A las 10:16, mi teléfono sonó. Derek. Lo dejé sonar. A las 10:18, volvió a llamar. Y otra vez a las 10:21. Después, sus mensajes llegaron en breves ráfagas, cada uno más frenético que el anterior. Papá, ¿qué pasa con Rosewood? ¿Has oído algo sobre el local? Llámame, por favor. Esto es serio. Leí cada uno con una calma que no había sentido en semanas. No porque quisiera ver a mi hijo ansioso, sino porque, por una vez, sentía lo que significaba sentirse impotente ante las decisiones de otros. A las 10:34, apareció el número de Marissa. No lo tenía guardado, pero lo reconocí por la vez que me envió un enlace de Pinterest para sugerirme colores neutros para mi traje. No contesté. Su contestador me llegó enseguida. Señor Gray Marshall, no sé qué pasó, pero Rosewood acaba de cancelar nuestra boda. Debe haber algún error. Por favor, si conocen a alguien que pueda ayudarnos a recuperarlo, llámenme. Lo solucionaré. Por favor, por favor. A las 11 de la mañana, tenía 3 llamadas perdidas de la propia Evelyn Langford. Una de su asistente personal. Una de la oficina de Charles. Todas eran variaciones de desesperación, algunas disfrazadas de pánico, otras de falsa calma, una con ese agudo tono de derecho que tan bien conocía. Marshall, decía el buzón de voz de Evelyn,
Con la voz tensa pero intentando mantener la compostura, me acaban de informar de que ha habido una confusión con el local. Obviamente, teníamos un acuerdo vinculante. Si pudiera ponernos en contacto con alguien, cualquiera, que pudiera resolver esto rápidamente, se lo agradeceríamos enormemente. Incluso consideraríamos una bonificación. Gracias. Reproduje ese mensaje 2 veces. Luego lo borré. Alrededor del mediodía, por fin contesté la llamada de Derek. Papá, dijo de inmediato. Se le quebró un poco la voz. ¿Estás bien? Algo raro está pasando. Dijeron que Rosewood había cancelado. Sin explicación. ¿Puedes ayudarme? Oye, hijo. Dije con calma. Te oí. ¿Lo hiciste? ¿De quién? No respondí de inmediato. Quería que oyera mi silencio. Que lo asimilara antes de decirle la verdad. Continuó, ahora más rápido. Llamamos a la oficina. Dijeron que era un conflicto de horario. Pero ya teníamos la fecha fijada. Firmamos todo. ¿Qué pasó? Los padres de Marissa están furiosos. Me puse de pie y salí al porche, las tablas crujían bajo mis botas. Te lo dije una vez, dije, hay gente que solo entiende el lenguaje de las consecuencias. Hubo un instante de silencio. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que cuando la gente ignora al hombre que los crió, cuando permiten que le falten el respeto a cada paso sin decir una palabra, no deberían esperar silencio a cambio. Más silencio. Entonces, papá, ¿me estás diciendo que tú? Soy el dueño de Rosewood, Derek, dije, sin aspereza, sin triunfo, solo con sinceridad. Lo compré hace 6 años. Discretamente. Bajo MG Holdings. Es mío. La línea quedó en silencio. Podía oír su respiración entrecortada. No fue solo sorpresa. Fue vergüenza. Es tu culpa, susurró finalmente. Todo este tiempo. Sí. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no quería que mi dinero te ayudara a criar. Yo también quería valores. Ética laboral. Integridad. No candelabros ni apariencias. Sino la boda. No me querían allí, dije, ahora más cortante. No solo en espíritu, sino también de nombre. Tus futuros suegros estaban planeando una boda en un edificio que salvé de la ruina, y aún así me llamaron distracción. ¿Y tú? Hice una pausa. Los dejaste. Él no discutió. Pensaron que no pertenecía allí, dije. Así que me retiré. Junto con su local. No sabía qué hacer, dijo en voz baja. Podrías haber dicho algo, respondí. Aunque fuera judío. Eso es cosa suya, dije. ¿Y a ti? Al anochecer, los Lanford estaban en plena crisis. Camilla me reenvió una serie de correos electrónicos donde intentaban culpar, negociar y, finalmente, amenazar con acciones legales. Lo cerró con precisión quirúrgica. Según los términos del acuerdo, MG Holdings se reserva el derecho de cancelar cualquier evento con reembolso completo y aviso previo. Esa fue la cláusula que Charles probablemente pasó por alto en la letra pequeña. Alrededor de las 8 de la tarde, decidí aparecer. Los Langford estaban organizando una cena en su finca. Una de esas fiestas preboda que, según ellos, era solo para familiares y amigos cercanos. Llegué a su entrada con vaqueros limpios, camisa blanca y botas lustradas lo justo para dejar claro mi punto. No me vestí para ellos. Me vestí para mí. Evelyn abrió la puerta ella misma. Sus ojos se abrieron como platos, como si hubiera visto un fantasma. Marshall, dijo, parpadeando rápidamente. No te esperaba aquí. Lo sé, dije con una sonrisa tranquila. Pero pensé en pasarme. Se hizo a un lado lentamente, mirando el pasillo hacia el comedor, donde aún se oían voces murmurando. No es el momento. No me quedaré mucho tiempo, dije. Pensé que deberías oírlo de mí. ¿Oír qué? Pero aún no le respondí. Pasé junto a ella y entré al comedor,
donde Charles estaba sentado a la cabecera de la mesa, removiendo el vino, y Marissa levantó la vista del plano de asientos impreso. Derek también estaba allí, con los ojos abiertos como platos mientras me acercaba. Metí la mano en el bolsillo, desdoblé una carta y la puse sobre la mesa frente a ellos. Creo que esto es tuyo, dije. Y por primera vez, la sala quedó en completo silencio. El silencio en el comedor Lanford no solo era incómodo, sino sofocante. El tintineo de los cubiertos se había detenido a mitad de camino, el vino se detuvo en los labios, las sillas se congelaron en medio de un turno. Me quedé de pie a la cabecera de la mesa, con la carta desplegada ante ellos como una campana de alarma que por fin había sonado. No alcé la voz. No hacía falta. El peso de lo que había hecho. Lo que ahora entendían flotaba en el aire como una tormenta que no vieron venir. Evelyn estaba detrás de mí, con la mano aún agarrada al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Charles se inclinó lentamente, entrecerrando los ojos al leer la carta y luego la levantó con dedos temblorosos. Observé cómo su confianza se desvanecía línea a línea mientras leía. Apretó la mandíbula al llegar a las palabras, Rosewood Manor, propiedad y operada por MG Holdings. Se reserva el derecho. El resto se desdibujó bajo su incredulidad. Marissa me miró fijamente, boquiabierta. Su postura ya no era la de la novia pulcra y serena. Ahora parecía más pequeña, insegura, conmocionada, como si el suelo bajo sus tacones a medida se hubiera agrietado. Miró la carta a Derek, luego a mí, y luego de vuelta. ¿Cancelaste, Rosewood? La voz de Evelyn era casi un susurro. Me giré hacia ella lentamente y asentí. ¿Lo hice? No puedes hacer eso, dijo Charles. Pero las palabras no tenían peso. Él ya sabía que no era cierto. Puedo, respondí, y lo hice. Pero ya estaba decidido, dijo Evelyn, adentrándose en la habitación, con la voz alzándose como el vapor de una tetera hirviendo. Pagamos. Confirmamos. Tenemos invitados que llegan en avión. Organizadores. Prensa. No puedes simplemente. Puedo, repetí con calma, porque soy dueño de Rosewood. Las palabras impactaron más fuerte la segunda vez, como si hubieran necesitado oírlas de mi boca para creerlo. Charles dejó caer su copa de vino. Se hizo añicos contra el suelo de mármol, manchando de rojo las baldosas blancas inmaculadas. Nadie se movió para limpiarlo. Nadie dijo una palabra. Se quedaron mirándome fijamente. Derek, sentado a mitad de la mesa, parecía como si se hubiera quedado sin aliento. Estaba pálido y, por primera vez, vi algo en sus ojos que no había visto en meses, reconocimiento. No me miraba como la carga que tenía que sortear con cuidado para conseguir la aprobación de los Langford. Me miraba como un hijo que acaba de darse cuenta de que ha olvidado quién era su padre. ¿Eres dueño de...? Rosewood preguntó, apenas en un susurro. Sí, dije, mirándolo fijamente. Lo compré hace 6 años. Lo renové. Lo restauré. Ladrillo a ladrillo. Lo convertí en lo que es ahora. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me acerqué un paso más a la mesa. Porque no te crié con dólares. Te crié con agallas. Con trabajo. Con orgullo por quien eras, no por lo que poseías. La sala permaneció en silencio, la tensión densa y crepitante. A Evelyn le tembló el labio, aunque no supe si era por sorpresa o por furia. «Esto es venganza, ¿no?», o preguntó. «¿Por qué no te incluimos como querías? ¿Por qué te sentiste menospreciado?» «No», dije, tranquilo pero firme. «Se trata de respeto. Algo que a esta familia le ha faltado desde que entré en su casa». «No pertenecías allí», espetó Charles. Me volví bruscamente hacia él. «¿No pertenecías?» Di un paso más cerca, y por primera vez, se recostó. «Pertenecí más que cualquiera de ustedes. Soy el hombre que crió a Derek sin un solo dólar de nadie. El hombre que trabajó 60 horas a la semana para pagarle la escuela. El hombre que se aseguró de tener una oportunidad en esta vida por la que estás tan orgulloso de juzgarme. No necesitabas humillarnos así», dijo Evelyn, con la voz ahora cargada de veneno.
No hice esto para humillarte. Lo hice porque me niego a que me traten como si fuera invisible. Volví a mirar a Derek. Y porque mi propio hijo se quedó en silencio mientras me borrabas. Papá, dijo en voz baja. Se le quebró la voz. Exhalé, negando con la cabeza. No esperaba aplausos, Derek. Pero un poco de coraje le habría venido bien. Se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás. No sabía cómo detenerlo. Todo iba muy rápido. La familia de Marissa. Lo aplastan todo. Pensé que si simplemente seguía adelante, me aceptarían, pregunté. Aunque eso significara dejar atrás partes de ti. No respondió. No se construye un matrimonio amputando a quienes te hicieron quien eres, dije. Te quedaste de brazos cruzados mientras se burlaban de mí. Me llamaste distracción. Ni una sola vez dijiste que ese hombre era mi padre. Los dejaste hablar como si yo no estuviera presente. Estaba intentando mantener la paz, murmuró. Asentí lentamente. La paz sin verdad es solo una rendición silenciosa. La sala volvió a quedar en silencio. Charles parecía dispuesto a hablar. Pero Marissa lo interrumpió antes de que pudiera hacerlo. Arruinaste nuestra boda, dijo temblando. Lo arruinaste todo. Me volví hacia ella y le dije, con cierta amabilidad, no, Marissa. Simplemente me negué a dejarte plantar algo que no respetabas. Parpadeó. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que esta boda nunca fue tuya. En realidad no. Se asentaba sobre una base construida por manos que fingiste que no existían. Y cuando la gente construye una vida fingiendo que los cimientos no existen, siempre se resquebraja. Derek me miró con una mirada de dolor y desgarramiento en sus ojos. ¿Qué hago ahora? Me encogí de hombros. Averigua qué importa. No lo que brilla. No lo que es fácil. Lo que importa. Me giré para irme, mis botas resonando en el pasillo de mármol. Nadie me siguió. Nadie me detuvo. Y por una vez, ese silencio se sintió como poder, no como castigo. No necesitaba gritar. No necesitaba discutir. Ya había dicho todo lo que venía a decir. No era yo el hombre con las manos manchadas de aceite esta noche. Era el hombre que dominaba el terreno bajo sus tenedores plateados. Y ahora todos lo sabían. Al día siguiente de la cena, el mundo quedó en silencio. Se acabaron las llamadas perdidas. No había mensajes de voz. No había correos reenviados de camilla. Era como si alguien hubiera desconectado la red eléctrica de Langford. El silencio no me sorprendió. Era el tipo de silencio que usa la gente cuando se lame las heridas y decide si enfurecerse o retirarse. Lo había visto demasiadas veces en los negocios, en disputas entre inquilinos, incluso en Derek cuando era niño y no sabía cómo procesar su propia vergüenza. Pero el silencio no duró mucho. Para el martes, me llegó la noticia, no de Derek, ni de Evelyn ni de Charles, sino de la floristería que ambos usábamos. Mary Chin, una mujer de voz suave que regentaba una tienda de barrio a las afueras de Fairmont, me llamó mientras estaba debajo del fregadero de un inquilino, hundido hasta los codos en una fuga de una tubería rota. Marshall dijo con suavidad, quería confirmar si la boda de Langford Gray sigue en pie. Acaban de cancelar todos los pedidos florales y la organizadora no me ha devuelto la llamada. Pensé en consultarte, ya que, bueno, dudó. Ya sabes, terminé por ella, secándome el agua de la frente con una toalla. Sí, está cancelado. Hubo otra pausa. ¿Estás bien?, preguntó. No respondí de inmediato. Me quedé mirando el accesorio de cobre en mi mano y el agua que goteaba lentamente en el cubo. ¿Estaba bien? No me sentía triunfante. No me sentía reivindicado. Me sentía como alguien que había puesto un límite y lo había visto romper todo lo que una vez se sintió sólido. Sí, dije que estaba bien. Después de colgar, me senté en el suelo, con la llave inglesa apoyada en el muslo. Solo podía pensar en la cara de Derek en esa mesa. La mirada de alguien que se da cuenta de que ha estado recorriendo una versión de la vida que ya no reconoce. Y ahora esa versión se ha derrumbado. Él no ha llamado.
Ni siquiera un mensaje. Ninguna disculpa. Ninguna explicación. No lo esperaba de inmediato, pero una parte de mí esperaba que viniera a la tienda, llamara a la puerta trasera como solía hacer, preguntara si tenía un minuto. En cambio, solo había distancia. Y eso, más que nada, me dijo cuánto nos habíamos alejado. Para el viernes, la noticia se difundió rápidamente. La cancelación de Rosewood había desatado un efecto dominó. Los proveedores de catering se retiraron. El cuarteto de cuerdas se retiró de la recepción. Incluso el fotógrafo de la boda, un viejo amigo de Camilla, se negó a fotografiarme después de escuchar cómo me trataron los Langford. Eso es lo que la gente como los Langford olvida en el mundo. El verdadero poder no está en el dinero, sino en las relaciones. Y yo tenía mucho. El viernes por la tarde, Camilla llamó a mi oficina. ¿Tienes visita?, dijo. ¿Langfords?, pregunté, ya de pie. No respondió ella. Derek. Hice una pausa. Luego asentí. Que pase. Entró despacio, vestido con vaqueros y una sudadera gris con capucha, nada que ver con las camisas que había adoptado desde su compromiso. Llevaba el pelo un poco despeinado y los ojos pesados. No dije nada. Solo lo miré y esperé. Se aclaró la garganta. Me estaba quedando con un amigo. No me apetecía volver a su casa. Señalé el asiento frente a mi escritorio. Siéntate. Lo hizo, desplomándose en la silla como quien ha estado corriendo sin rumbo. Sé que estás decepcionado de mí, empezó. Estoy más que decepcionada, dije, no para herirlo, sino porque la verdad ya no necesitaba suavizarse. Estoy herida. Y estoy enojada. Pero sobre todo, estoy triste. Asintió lentamente. Me estaba cayendo al suelo. No lo vi, papá. No como tú. Creí que estaba haciendo lo correcto. Mantener las cosas tranquilas, que todos estén contentos. ¿A qué precio? Ya lo sé, dijo. Ahora lo sé. Nos sentamos en silencio un momento. Afuera, el sol del atardecer proyectaba sombras sobre la acera. Una brisa agitaba la bandera estadounidense en la entrada. Era el tipo de momento tranquilo que atesoraba, simplemente estar en el mismo espacio con mi hijo, ambos respirando, construyendo algo juntos. Pero ahora, había demasiadas cosas rotas en el aire entre nosotros. Dijo cosas horribles después de la cena. Dijo Derek con voz ronca. Marissa, Evelyn también. Dijeron que debería haberles advertido sobre ti. Que debería haberles dicho qué clase de hombre eres. Arqueé una ceja. ¿Y qué clase de hombre es ese? El que no se arrodilla ante el dinero. Del tipo que no se disfraza para ser aceptado. Del tipo que no pueden controlar. Tragó saliva con dificultad. Les dije que no quería casarme con alguien que quisiera censurarme antes de los votos. Me incliné hacia adelante, cruzando las manos. Así que se acabó. Él asintió. Se acabó. Una extraña mezcla de tristeza y alivio se apoderó de mi pecho. Tristeza por él, porque el desamor siempre duele más cuando viene acompañado de autodescubrimiento. Alivio porque tal vez, solo tal vez, no se había perdido después de todo. Ni siquiera lucharon, dijo. En realidad, no. Evelyn acaba de decir que probablemente era lo mejor. Que el daño ya estaba hecho. Qué curioso, murmuré. Nunca pensaron en el daño que causaron antes de que llegara a su puerta. Lo sé. Me miró de nuevo, con los ojos claros ahora. Por eso estoy aquí. No respondí. Esperé. Quiero volver, dijo. ¿A dónde empecé? ¿A quién era antes de empezar a buscar su aprobación? Si me dejas. Me levanté, fui al estante del fondo y saqué una llave inglesa de la caja de herramientas. Una vieja. El que solía sostener cuando apenas alcanzaba el banco de trabajo. Se lo di. Lo miró y luego me miró a mí. Tenemos 2 calentadores de agua que necesitan ser reemplazados para el martes, dije. Uno en Midwood, otro cerca de Rosella Avenue. ¿Te animas? Sonrió,
y un pequeño rayo de luz se filtró entre la niebla. Sí. Lo soy. No nos abrazamos. No lloramos. Simplemente nos levantamos y salimos de la oficina, uno al lado del otro, bajamos las escaleras y nos adentramos en el sol de la tarde. Por primera vez en meses, sus pasos volvieron a coincidir con los míos. De vuelta en el taller, se arremangó y le di un cubo de herramientas. Trabajamos en silencio un rato, hombro con hombro. No necesitábamos hablar. El tintineo de las herramientas, el gruñido del esfuerzo, el ritmo del trabajo, todo expresaba lo que las palabras no podían expresar. En un momento dado, hizo una pausa y dijo, debería haberles dicho quién eras. Lo miré y me limpié las manos con un trapo. No. Debiste recordar quién eras. Él asintió y volvimos al trabajo. Más tarde esa noche, barrió el suelo del garaje mientras yo contaba facturas. Me sentí como en los viejos tiempos. Como si algo real hubiera regresado, no como antes, sino de una forma que podría perdurar. Un camino basado en el respeto, no en la reputación. Puede que los Langford nunca lo entiendan. Pero mi hijo finalmente lo entendió. El garaje estaba más silencioso de lo habitual ese lunes por la mañana. La luz del sol se filtraba por la puerta abierta del compartimento en densos rayos dorados, atrapando el polvo en el aire como si fueran motas de recuerdo. Derek ya estaba dentro cuando llegué temprano, vestido con vaqueros viejos y una de mis camisas de trabajo de repuesto. Se había remangado hasta los codos y estaba limpiando un juego de llaves de tubo, con el ceño fruncido por la concentración. No había rastro del hombre refinado con traje a medida. Ni reloj de diseñador ni blazer forrado de seda. Solo Derek, mi hijo, con las manos manchadas de grasa y el pelo un poco despeinado, igual que cuando tenía 16 años y estaba obsesionado con reconstruir el Civic destrozado que habíamos sacado del patio trasero de Marcus Beck. Buenos días, dije, dejando el termo en el banco de trabajo. Levantó la vista y me ofreció una sonrisa. No forzado. No se disculpa. Solo tranquilo y real. Buenos días, papá. Ya no hablamos de la boda. No directamente. La cancelación había resonado por toda la ciudad como una piedra en el agua. La gente lo notó. La gente susurró. Algunos clientes incluso vinieron al taller fingiendo necesitar una rotación de neumáticos solo para enterarse de todo. Les di lo mismo que a los Langford, silencio y una factura. Los Langford, por su parte, se ocultaron. Las redes sociales de Evelyn desaparecieron. Charles se retiró de algunos acuerdos públicos. Me enteré por ahí de que Marisa se había ido de la ciudad por un tiempo, algo sobre reagruparse. No me importó seguir. Ese capítulo estaba cerrado. Lo que importaba era que Derek se quedó. Cada día llegaba puntual. Almorzaba conmigo en la parte trasera de la vieja camioneta. Tomaba notas, hacía preguntas y recordaba trucos que creía haber olvidado. Me escuchaba, no se inmutaba cuando el trabajo se complicaba y no se escondía de las tareas difíciles. La verdad era que nunca había estado por encima del trabajo. Simplemente había olvidado lo que se sentía ganarse el sudor de la frente. Estábamos reconstruyendo. No solo las cosas rotas en las casas, sino a nosotros mismos. Fue el miércoles cuando me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. Estábamos reemplazando un calentador de agua defectuoso y un dúplex cerca de Pinedale, el tipo de trabajo en espacios angostos que hace que los adultos maldigan en voz baja. Derek estaba debajo de la casa, con los brazos estirados y una linterna en la boca, mientras yo le pasaba las herramientas. En un momento dado, murmuró algo sobre las viejas líneas de soldadura y buscó una llave inglesa a ciegas. Dudé y dije, ¿confías en mí para darte la correcta? Más tarde esa noche, nos sentamos en la trastienda a comer hamburguesas de un libro de bolsillo, viendo cómo el cielo se teñía de naranja. Derek se recostó en su silla, con las piernas estiradas y aún con grasa en los brazos. He estado pensando mucho, dijo, masticando lentamente. Es una costumbre peligrosa, respondí. Se rió entre dientes. No, en serio. He estado pensando en lo que significa ser respetado. Creía que lo sabía. Creía que significaba aprobación, encajar, impresionar. Y ahora,
pregunté. Exhaló. Ahora creo que el respeto no se trata de que te vean de cierta manera. Se trata de cómo tratas a quienes te ven cuando nadie más te ve. Asentí lentamente. Ya lo estás entendiendo. Se giró para mirarme. Podrías haberlo regañado esa noche, en la fiesta de compromiso, o haber montado un escándalo. Pero no lo hiciste. No tiene sentido gritarle a la gente que ya ha decidido qué clase de ruido eres, dije. A veces el silencio es más fuerte. Guardó silencio un rato y luego preguntó, ¿crees que te perdí el respeto? No respondí de inmediato. Lo miré. De verdad lo miré. El hijo que crié, ahora sentado a mi lado, no como un niño avergonzado de su origen, sino como un hombre que había encontrado el camino de regreso. No dije finalmente. Pero lo dejaste pasar un rato. Dejaste que la gente hablara a mi alrededor, que me hablara por encima. No se trataba de odiarme, se trataba de olvidar el costo de lo que te construyó. Y eso es lo que dolió. Ahora lo veo, susurró. Y ahora te veo, dije, no como el hombre que intentaba ser para ellos, sino como el hombre que estabas destinado a ser. Él asintió y miró al horizonte. No he hablado con Marisa desde que me fui, ni con los Lanford. Sigo pensando que debería decir algo. Un cierre, o lo que sea. Negué con la cabeza. A veces el silencio es el cierre. A veces, alejarse es la sentencia completa. Derek sonrió y luego se volvió hacia la tienda. ¿Crees que podemos arreglar el elevador hidráulico mañana? Ese trasto ha estado fallando. Ya te llevo delante, dije, dándome un golpecito en la sien. Me desperté pensando en ello. Al caer la tarde, cogió una escoba y barrió el suelo sin que se lo pidiera. Limpié el banco y cerré con llave los armarios laterales. La jornada laboral terminó como siempre, rutinaria, honesta y tranquila. El viernes por la mañana, Derek apareció con 2 cafés en la mano. Uno para mí y otro para Camilla. Ella lo miró sorprendida y sonrió con suficiencia. Bueno, dijo ella, mira quién se acordó del resto de nosotros. Él sonrió. Tengo que ganarme mi lugar aquí. Ella asintió y tomó la taza. Lo estás haciendo bien, Gray Jr. Cuando salió, Camilla se giró hacia mí. Está aprendiendo. Está recordando. Lo corregí. Ese fin de semana no trabajamos. Fuimos a pescar al lago Murray, como solíamos hacer. Sin teléfonos. Sin trajes. Solo viento, agua e historias. Me preguntó sobre los viejos tiempos. Sobre cómo conseguí mi primera propiedad en alquiler. Sobre por qué mantuve Rosewood en secreto durante tanto tiempo. No lo estaba ocultando, dije. Simplemente no creía que fuera necesario presumirlo. El poder no necesita un desfile. Necesita un propósito.